Shabbat Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javerim Tovim. Buenos amigos en hebreo, estamos reunidos celebrando este comienzo del Shabbat, donde hemos compartido las brajot correspondientes, donde hemos escuchado temas de alabanza, de oración. Lo que vamos a hacer ahora es compartir la palabra del Señor. En este caso lo va a hacer Pablo Guilau, él es judío, creyente en Yeshua, y les cuento a la gente que se quiere sumar a la comunidad, que nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintovim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrín Tobim. El título de la enseñanza, el tema que le dio hoy el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a Pablo es Lo difícil lo hace Dios. Así que, Pablo, cuando quieras, puedes comenzar. Bien, muchas gracias, Marce. Shabbat Shalom para todos. ¿Cuántas veces nos empeñamos en querer controlarlo todo? A lo mejor sin darnos cuenta hacemos las cosas pensando en que todo pasa por nosotros. Así también sucede cuando tenemos un problema de complicada resolución, que buscamos la salida por todos lados. Pensamos y pensamos, nos rompemos la cabeza tratando de descubrir cómo hacer para estar mejor, para encontrar la punta del ovillo que a veces no aparece. Esto puede darse con temas familiares, económicos, laborales, de salud, y sí, también temas espirituales, ¿no? A veces la salida está tan lejos que nos resulta imposible verla, a veces está, por el contrario, ¿no? Tan cerca que la tenemos encima, pero justamente de tan cerca que la tenemos, tampoco la vemos. ¿No te pasa que después de pensar una y mil veces, de pronto decís, pero ¿cómo no me di cuenta? Si la solución estaba tan ahí, tan a mano. Otras veces el problema es tan complejo que no tiene solución, al menos desde lo que probamos con hacer a partir de nuestro limitado conocimiento. ¿Y qué pasa con todo esto? Pasa que de tanto luchar, en un momento quedas agotado, porque la pelea tiene un costo que te resta energías que muchas veces pagas con salud. Y así el hecho de hacerte mala sangre podría conducirte a un problema todavía más grave, como si fuera una bola de nieve que va agrandándose a medida que avanza. Esto puede pasar a nivel individual, pero también en lo colectivo suele ocurrir. Veamos si no lo que es nuestra sociedad, la sociedad de hoy en día que transitamos a cada momento. Hablo de lo que se vive en la Argentina de hoy, porque en la Argentina es donde está la sede central de nuestra comunidad, pero seguramente muchos de los que están escuchando y viven en otros lugares se sientan identificados también. El país está repleto de problemas. Luego de haber sido una potencia mundial, y vuelvo a hablar específicamente de Argentina, ahora se ve inmerso en una crisis con altos niveles de pobreza, sin meternos en política, desde luego, podríamos simplificar y decir que lo que vive una sociedad también es lo que vive una familia alejada de Dios. Lo que vive una sociedad alejada de Dios también lo vive una familia. Y siendo todavía más sintético, podemos decir que es lo que vive una persona, un individuo apartado del Creador. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque Dios es el creador de la vida y sabe mejor que nadie lo que nos hace falta. Pero si tanto lo ignoramos, si tanto ignoramos sus instrucciones y sus consejos, ¿qué duda cabe de que vamos a terminar sufriendo? Es como ese nene rebelde que no quiere hacerle caso a su papá y a su mamá. ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Cuando nos creó, Adonai nos plantó en una tierra limpia, una tierra buena. Observémosla hoy. El planeta está contaminado y el ser humano está al borde de la autodestrucción. Y después culpamos a Dios por lo que nos pasa. ¿Quién es el culpable? ¿Es el Señor o somos nosotros?
Bueno, sigo haciendo esta introducción para que no me quiero desviar del tema y volver al título de la enseñanza, que es lo difícil lo hace Dios. Esto significa que si bien cada individuo tiene poder de decisión, se lo llama también y mucho libre albedrío, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Y no solo a ayudarnos, a darnos una manito, así nomás, como decimos aquí en la Argentina, sino a hacer lo que a nosotros nos resulta imposible de hacer. Ponía yo recién un ejemplo. La persona que busca y busca una solución sin encontrarla. Pero ahora vayamos a la palabra del Señor. Y tenemos entonces el versículo de Jeremías 32:17, que dice: Ah, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. ¿Qué pasaría si esa persona, en lugar de luchar usando sus limitadas fuerzas y sin poder ver más allá de sus narices, recurriera a aquel que todo lo puede y que todo lo ve? Como leemos en este versículo y a lo largo de toda la palabra, el Señor es todopoderoso. Él puede hacerlo todo, puede solucionar todo, incluso los problemas más graves. Y como si esto fuera poco, como también dice la palabra, no lo hace de mala gana, sino que se complace en darnos esa ayuda que tanto precisamos, que tanto necesitamos. En Jeremías 32:27, en este caso, tenemos la confirmación del Señor al hecho por el propio Jeremías en el versículo anterior. Jeremías 32:27 dice: Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y en esa línea vamos a leer también el versículo situado en Primera de Crónicas 29:12, repito, Primera de Crónicas 29:12, que dice lo siguiente: De ti proceden la riqueza y el honor, tú gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Tomemos este último versículo, el de Primera de Crónicas, y pensemos de vuelta las cosas, no solo a nivel individual, sino a nivel sociedad, a nivel país o incluso también a nivel internacional o mundial. ¿No serían las cosas muy, muy diferentes si los gobernantes o la gente común, si nosotros mismos, que no somos gobernantes, si nosotros le diéramos bolilla a Dios? Y ahora volvamos al plano personal. Ya no sé qué hacer, estoy sobrepasado, este problema supera. ¿Te suena? ¿Y no? Y bueno, es acá justamente donde tendrías que recurrir al Señor. Me corrijo, no es acá, sino antes. ¿Por qué? Porque Él no quiere que lo busques cuando llegues a ese callejón sin salida. Él quiere que lo busques a cada paso del camino. Quiere enseñarte a caminar como lo hace un padre con su bebé. Quiere ayudarte a cada pasito. Y esa ayuda implica que a veces, para aprender, haya que darse un buen porrazo, como le decimos también aquí en Argentina, a un buen golpe, a una buena caída. Hay asuntos a los que realmente no le vemos solución. Como decía antes, la salida podría estar cerca, puede estar lejos, o podría directamente no existir desde un punto de vista humano. Pero él ve el panorama entero. Es como si nosotros pudiéramos elevarnos unos cuantos metros por el nivel del suelo y ver mucho más allá. Y además, volver al pasado y remontarnos al futuro. Bueno, ese es Dios. Él hace todo eso. No, no vamos a delegar entonces en Él todos nuestros asuntos. Repito, la salud, la familia, lo económico, y más vale que también lo espiritual. Y después hay otro tema.
¿Significa esto que yo me voy a quedar cruzado de brazos o tirado en la cama diciendo, bueno, Señor, hace todo vos, yo no hago más nada? No, porque como dijimos ya tantas veces, el Señor quiere que lo que esté a nuestro alcance lo hagamos. Quiere que juntos conformemos un equipo, una sociedad, y Él así nos va a ayudar a crecer. Pongo un ejemplo más, otro ejemplo casero. Llega el hijo del colegio y en el cuaderno tiene tarea para mañana. Se sienta a hacer los deberes y le pide ayuda a la mamá. La mamá podría resolverle todo en 10 minutos. Es un nene que va a la escuela primaria. Pero, ¿eso de qué le serviría a su hijo? ¿Qué aprendería así? En cambio, ella le dice, yo estoy acá, pregúntame algo si no entendés y te explico cómo seguir adelante. Supongamos ahora, siguiendo con el ejemplo casero, que la maestra esté dando problemas muy difíciles. El nene entonces no puede terminarlos por más esfuerzo que haga. ¿Y qué hace la mamá? Al otro día va al colegio y habla con la docente. Mire, maestra, creo que algo está fallando. Usted va demasiado rápido o mi hijo tiene alguna dificultad para comprender. ¿Podría ver qué es lo que está sucediendo? Y así, lo que era imposible para el alumno comienza a destrabarse. Acá la mamá actúa como el nene, cuando el nene nada puede hacer. Ella hizo lo difícil. Volviendo al título de la enseñanza, lo difícil lo hace Dios. Él representa a esa mamá y es infinitamente mejor que esa mamá terrenal, porque Él es perfecto. Aquí entonces se impone un pasaje bíblico que también hemos visto muchas veces, en el cual Yeshua le habla a los discípulos sobre el pan y la piedra. Veámoslo en Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13 dice, así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, a quienes se lo pidan? Vayamos a una variante. Ya hemos dicho que Adonai quiere llevar a cabo una sociedad con cada uno de nosotros. Él hará lo imposible, pero nos pedirá que no nos quedemos esperando a que Él lo haga todo. Y entonces leemos Juan 11, 38-34, lo siguiente. Juan 11, 38 al 44. Es la historia de la resurrección de Lázaro. Conmovido una vez más, Yeshua se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Yeshua. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Yeshua. Entonces quitaron la piedra. Yeshua, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Yeshua. El Mashiach hizo lo imposible, resucitarlo, pero pidió que la gente también haga algo, quitar la piedra de la cueva. Y ese acto debía estar unido a un acto mayor, el de creer que Yeshua podía revivir a Lázaro. Porque hacer algo sin creer en que Dios tiene el poder para hacerlo todo
Entonces, ¿qué sentido tendría, no? Vayamos a la palabra nuevamente, Éxodo 15, 25 y 26, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, está contextualizada esta historia, Éxodo 15, 25 y 26. Moisés, clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Aquí el Señor hizo una vez más lo imposible. Convirtió en dulce un agua que era amarga. Pero veamos que también le mostró a Moisés un pedazo de madera para que lo echara al agua. ¿Dependía Dios de un acto tan simple para hacer su milagro? Claro que no. Sin embargo, el hecho de levantar una madera y arrojarla estaba ligado al hecho de confiar en que el milagro es posible cuando detrás de todo está Él. Sí, una prueba de fe es lo que le demandó a Moisés y es lo que nos demanda también a nosotros, muchos miles de años después. La pregunta que puede surgir entonces es, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Y aquí pueden aparecer disyuntivas realmente complicadas de dilucidar, ¿no? ¿Hasta qué punto debo descansar en el Señor? ¿Y hasta qué punto debo ponerme en marcha? El Señor me pide que descanse en Él, como tantas veces comprobamos en la palabra, y lo vamos a ver una vez más. Mateo 11:28, un versículo clásico. Mateo 11:28, y es Yeshua el que está hablando, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ahí lo vimos. Es muy, pero muy importante tener la madurez para lograr descansar en Él. Pero si además Él me pide que haga la parte que me toca, ¿cuál es el momento en el cual tengo que dejar de hacer mi parte para decir, bueno, Señor, hasta acá llegué? Porque te voy a decir una cosa, siempre o casi siempre se puede dar un poquito más. Siempre se puede redoblar el esfuerzo que estamos haciendo. Recordemos, para los que vieron esa película llamada La lista de Schindler, recordemos el final y hagamos un pequeño repaso. Schindler era un hombre que había salvado a muchísimos judíos en la Segunda Guerra Mundial, llevándolos a su fábrica. Al final de esa película, mientras todos se mostraban agradecidos, él al mismo tiempo se torturaba pensando, pude haber hecho más, si vendía mi auto, podría haber salvado más gente, y si vendía incluso mi anillo, alguien más se podría haber salvado. Es decir, que siempre se puede dar un poquito, siempre se puede hacer un esfuercito más. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo parar? ¿Cuándo decir, Señor, hasta acá llegué? Los tan conocidos versículos de Eclesiastés 3 nos recuerdan que hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Tiempo para una cosa, tiempo para la otra. Deducimos entonces que por momentos debemos luchar para que en otros momentos podamos descansar. Pero ¿cuándo debemos dejar de hacer lo uno para empezar a hacer lo otro? ¿Cuál será esa línea divisoria, no? Amigos, aquí quiero decirles que no existe una fórmula. Hay asuntos que son muy personales. Hay gente que se sentirá satisfecha cuando hizo lo que hizo y podrá decir, hasta acá llegué, sin remordimientos. Aún cuando podía haber quizá dado un poquito más de lo que dio. Hay otros, en cambio, como Schindler,
que hasta haciendo terribles esfuerzos sentirán que no fue suficiente. No hay dos personas iguales y nuestra relación con Dios es diferente en cada caso. Lo difícil, como decíamos, como se llama el título de esta reflexión, lo hace Dios. Pero ¿hasta dónde va nuestra parte? Bueno, la verdad que aquí no tengo una respuesta, porque no hay una medida concreta. El límite para vos que estás escuchando tal vez esté hasta acá nomás, pero para mí, en una circunstancia idéntica, quizá esté más allá, un poquito más lejos. Y bueno, y así cada persona tendrá su propia medida. La palabra no nos da una fórmula matemática para que tengamos que despejar. Esto no es una ciencia exacta, sino es el arte de ponernos en marcha día tras día, apelando al poder de discernimiento que lograremos y desarrollando a medida gradual, a medida que avancemos en este proceso de aprendizaje constante. Pero sí, la verdad que hay veces que la duda nos carcome, que ponemos el caso en oración y la pregunta y la respuesta, mejor dicho, la respuesta no llega. Entonces nos preguntamos, ¿no será que Dios no contesta porque espera que haga mi parte y yo no la estoy haciendo como corresponde? ¿No será que con la excusa de descansar en el Señor estoy demasiado metido en mi zona de confort? Bueno, ¿verdad que son tremendos estos interrogantes que a veces nos acosan? Por lo general, Yeshua no aparece como en la resurrección de Lázaro y nos dice, haz esto con la piedra. Por eso cada situación en particular, cada cosa que se nos va presentando, debemos ir resolviéndola sobre la práctica, consultando la palabra para crecer en el conocimiento del Señor, apelando a la oración permanente, mm, para que Adonai nos muestre ese camino que debemos seguir, y sobre todo actuando, haciendo, marchando. Si tenemos que caernos, cayéndonos, porque si lo hacemos es porque Él, como también lo oímos tantas veces y como también dice la palabra, porque Él lo permitió. Y Él es el que nos volverá a levantar. Cuando nos hayamos levantado, seguramente seguiremos adelante, más fortalecidos, habiendo ganado en madurez y quizá con la incógnita de hasta dónde debíamos llegar despejada. Y ya sabiendo dónde estaba ese límite. O sea, dónde terminaba mi parte y empezaba la de Dios. O sea, marchando, haciendo, no quedándonos quietos, actuando. Para ir cerrando, amigos, diremos a modo de resumen que el Señor quiere lo mejor para nosotros, que cuando se trata de obtener un objetivo anhelado, nos pide que hagamos nuestra parte, pero que a la vez descansemos en Él, confiando que será Él quien haga lo difícil o lo imposible directamente. Que el hecho de entender cuál es nuestra parte y cuál es la suya nos lo dará el conocimiento que tengamos en su palabra, pero además las horas de vuelo, de rodaje, el tiempo en calidad y en cantidad que permanezcamos a su lado compartiendo cosas con Él. Confiemos, amigos, en que Él no dejará algo inconcluso, como escribió Pablo en su carta a los filipenses. Y aquí sí, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. Amigos, ya en el final estoy leyendo Marcos 10:27, que dice, para los hombres es imposible, Marcos 10:27, para los hombres es imposible, aclaró Yeshua mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Que tengan, amigos, un excelente Shabbat en compañía de sus seres queridos. Shabbat Shalom de Kulam, Shabbat Shalom para todos. Amén. Bueno, muchas gracias, Pablo. Damos gracias al Señor por tu vida, por esta enseñanza que nos diste de parte del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo.
Una enseñanza muy completa, es difícil agregar cosas. Y, a ver, Pablo es periodista, yo también algo siempre tenemos que agregar, así que voy a dar un par de conceptos cortitos al final, que a mí en particular me gustan y tienen que ver con, dijimos, el título de la enseñanza es Lo difícil lo hace Dios. Hay una frase que a mí siempre me gustó que dice que nosotros, no está en la palabra, es una frase, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Pero justamente la parte difícil la hace el Señor, no nosotros. Pero tiene que ver con, por ejemplo, cuando él habló de Lázaro, que el Señor Yeshua le pide, corra la piedra, y después se le hace el milagro de resucitarlo. Ahí, como bien dijo Pablo, hay una gran enseñanza. Para que ocurra el gran milagro, nosotros algo vamos a tener que hacer, que nos va a pedir el Señor. Y hay muchos más ejemplos, voy a citar algunos. Cuando Moshe, estaba en el desierto, frente al Mar Rojo, que está el pueblo de Israel, de un lado tenía enfrente el mar y detrás el faraón con todos sus soldados que los querían matar a todos. Les agarra muchísimo miedo, obviamente están totalmente acorralados. Empiezan a clamar y el Señor le dice esto a Moisés y al pueblo. ¿Por qué claman a mí? Levanta la vara y marchen. Y Moisés levantó la vara y se abrió el mar. Ahí le dio la misma indicación. Tenés que hacer algo vos para que yo haga el milagro. Cuando pasa el milagro de la alimentación de los 5.000, hizo Yeshua, por poner otro ejemplo, en la multitud, Yeshua pide también que le den lo que tenían y le dan los panes y los pececillos. No era nada para alimentar a 5.000 personas. Pero él pidió que le den algo. Y ahí hace la multiplicación. ¿Cuál es la enseñanza en esto? Lo voy a decir para que se entienda bien claro. Dios no bendice ni gente cómoda, ni gente vaga, ni gente que no se esfuerza. Dios siempre nos va a pedir el máximo que podamos. Entonces nosotros tenemos que dar lo máximo que podemos para que Él haga el milagro que parece imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso implica todo lo que es el manual de vida, que es la Torá, que así está escrito, que es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y eso da la pauta de por qué, como dije antes del Zoom, hay gente que no es prácticamente bendecida siendo creyente, hay gente que recibe gotas de bendición, hay gente que recibe muchísima bendición. Bueno, está en el compromiso en qué hace cada uno, y bien la fe, no, la salvación no es por obras, es por fe. Pero también la palabra dice que sin obras es prácticamente que está muerta, ¿sí? La fe sin obras es muerta. Entonces, la parte de acción la tenemos que poner. Por eso hay un libro de hechos, es ponerse en acción, ¿sí? Y eso todos lo debemos hacer. Les digo más, si vamos y aquí sí vamos a cerrar la enseñanza que dio Pablo. Yeshua se levantaba muy temprano para orar, dice la palabra, caminaba en el desierto descalzo o con sandalias, porque no había otra cosa, con los pies con callos o sangrando, iba caminando, no había Zoom, no había nada de eso, una por una a las personas y a las multitudes. Jesús enseñaba a los discípulos, ¿sí? Cuando fue el momento de la crucifixión, él no dijo, mejor no voy porque la cruz es muy alta, porque los clavos son muy grandes. Digo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y lloró gotas de sangre en Getsemaní, pero fue. Si él no hubiera hecho eso, ni vos ni yo seríamos salvos hoy en día o la posibilidad de ser salvos. Es el modelo. Entonces no hay me quedo, el oren por mí. Está bien, hay momentos que sí, sobrellevando los unos la cara de los otros, pero hay momentos que lo tenés que hacer solo. Hay momentos que tenés que salir a predicar a la gente. Hay momentos que tenés que decir, no puedo faltar las reuniones. Hay momentos que Dios te salvó, Dios me salvó. Esto no es un juego, esto es guerra. O sea, acá es salvación de almas. No estamos jugando a aprender pasajes bíblicos. La palabra no son cuentitos de historia, tiene poder. Entonces, no lo digo a modo de exhortación, digo para que tomemos conciencia, porque voy a ampliar un poquito más lo que dijo Pablo. ¿Hasta qué punto? Somos siempre deudores. El Señor lo dijo. ¿Sí? Somos deudores con el Señor. Nunca vamos a poder pagar lo que hizo por nosotros. Es más, cuando estemos en su presencia, aunque hayamos todo hecho al máximo, la palabra dice, siervo inútil soy. Porque soy siempre pude haber hecho un poco más. Pero el Señor nos pide, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, dentro de lo que podemos, lo mejor. En todo. ¿Querés ser bendecido realmente? Congrega regularmente, orá todos los días, alabá al Señor, adorá al Señor, ofrendá o diezmá cuando lo tenés que hacer, no como se te antoja, sino cuando Dios lo estableció, o no es lo mismo. Es obedecer a Dios. Lo dijo Yeshua. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué parte no se entiende? Como se dice acá. ¿Que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Entonces le pedimos perdón y nos levantamos y hicimos otra vez. Pero yo no puedo pedir bendición, oren por mí y esperar milagros si yo no hago lo mínimo que Dios me pide. Y ahí sí cierro con este pasaje.
que lo hemos dicho muchas veces. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco, pero sé fiel en lo poco, ¿sí? Y damos gracias al Señor que nos da esta posibilidad, porque otros ni siquiera la tienen. Ponemos a continuación, estamos acá porque Él nos llamó, Él nos escogió, por un solo motivo, porque nos ama. Gracias amigos por compartir esta enseñanza. Si para las personas que quieran sumarse a la comunidad, pueden escribir un mail a comunidadfabrintovim@gmail.com o pueden suscribirse gratuitamente al canal de YouTube que es Comunidad Fabrinto Bim. Nos vemos si Dios quiere en la próxima. Toda Rabá, muchas gracias. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos.